Bien, señores, vamos a continuar hoy 24 de diciembre nuestro trabajo recogiendo opiniones sobre la Venezuela 2020. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ha pasado en este 2020 en Venezuela? ¿Hacia dónde va Venezuela después del proceso vivido este año, calificado por muchos como uno de los más difíciles, de los más duros de la historia llamada republicana de Venezuela? Un año donde han concurrido, donde se han cruzado muchísimos males en el orden social, político, económico, en el orden de los servicios, en el orden de la salud. Es el año del coronavirus, el año de más represión, el año de mucho dolor, en síntesis. Luego entonces, nuestra pregunta: ¿qué balance hace el investigador en este caso? En este caso nos enfrentamos al investigador Pablo Hernández Parra, bien conocido aquí en la cátedra, muchos años con nosotros. Profesor Hernández Parra, un luchador y combatiente por eso que se llama el futuro de Venezuela. Voy a dejarlo con él, para una breve exposición, síntesis, para su respuesta, para su visión sobre ese balance del 2020 venezolano y, si posible, lo que nos espera a partir de esto que se llama el 2021. ¿Nos aguarda un año mejor? Con ustedes dejo al profesor Pablo Hernández Parra. Buenas tardes. Bueno, el balance del 2020 se puede resumir en una frase. Ha sido el año en que se ha consolidado el primer gobierno autoritario militar en Venezuela, en una alianza perfecta entre el gobierno y la oposición. Hace 28 años, el caudillo, el 4 de febrero del 92, nos habló de que los objetivos no se habían logrado en Caracas. Y hoy, precisamente el 6 de diciembre de este año, los objetivos se lograron cuando en una nueva elección se consolidó, ¿no?, un gobierno que está dirigiendo el primer campo de concentración en el mundo, en un experimento inédito, donde en este momento precisamente Venezuela, una vez más, o el pueblo venezolano, le está diciendo a la humanidad el futuro que le espera. Venezuela hoy es el primer país donde se combina un Estado represivo, policial y delictivo con un paraíso fiscal, de tal manera que no solamente se está cometiendo un genocidio programado contra la población, sino se está vendiendo, se está regalando, ¿no?, todos nuestros recursos, ¿no?, a los mismos capitales que por años han explotado estas tierras. Quienes piensen que el 2021 será distinto, debemos decir que todo lo contrario. Viene una profundización del hambre, de la violencia, ¿no?, de la entrega del país, como nunca se ha visto. El solo hecho que el gobierno anuncie que el 2021 va a comenzar
con una semana radical, de encierro radical, nos está diciendo qué es lo que nos viene, ¿no? Estamos en presencia de la construcción de de lo que se llama un nuevo orden mundial, que no es más que el imperio mundial del capital, del crimen organizado, que tiene en los gobiernos venezolanos y de América Latina sus expresiones más nítidas. De tal manera que no debemos esperar del 2021 algo distinto, salvo la profundización. Y el solo hecho de que ya nos están anunciando nuevas cepas aparecidas en el mundo con el coronavirus nos dice que precisamente lo que nos viene es guerras y pandemia a lo largo de esta década, tal como lo definieron en el 2015 en París. Ya. Bien, señores, seguimos recogiendo opiniones sobre esto que hemos planteado del balance del 2020 en Venezuela. ¿Qué ocurrió este año 2020? ¿Dónde fue a tener el proyecto Venezuela país? ¿Seguimos siendo un país acaso? ¿Qué lecciones nos deja este año 2020? ¿Estamos en vías de construir un mejor año 2021 y sucesivos? ¿O estamos simplemente enterrando cada vez más esta Venezuela en el proceso de destrucción? Dejo con ustedes en esta oportunidad al profesor Antonio Moreno Castillo, abogado de la República, hombre investigador en diferentes áreas. Ahora anda, entre otras cosas, investigando el proceso de defenestración de Carlos Andrés Pérez, y anda también montado en otra investigación sobre George Soros, sobre Soros y su proyección en la economía y la política internacional. Dejo con ustedes, pues, a esta breve síntesis al profesor y abogado de la República, Antonio Moreno Castillo. Buenas. Este año 2020, que en estos momentos concluye, ha sido un año de muchísimas dificultades y han aflorado una serie de situaciones inéditas en el país, donde se ha profundizado el hambre, el desánimo, el miedo, la manera de cómo se han desarrollado las cosas, la pandemia que nos azota con el coronavirus, nos ha confinado en nuestras viviendas, en nuestras casas, y ha contribuido la situación del país en esa diáspora donde la mayoría de las familias se han desintegrado y la mayor parte de los familiares están fuera de Venezuela, y eso ha influido en los habitantes que quedamos dentro de la República, que vivimos día a día problemas de la electricidad, de la gasolina, que nos agobian y que nos han llevado a esta circunstancia. ¿Cuáles son las razones de esta situación? Es toda, como hemos estudiado en los análisis que hemos hecho, de una gran conspiración que se ha desarrollado a través de muchísimos años en Venezuela, donde tanto los políticos como los militares, como los empresarios, como los publicistas, como los periodistas se han complotado unos con otros, sin razón o con razón, para destruir a Venezuela. Venezuela, desde diciembre del año de 2019, ha entrado en una total destrucción. Su industria siderúrgica está destruida, su industria de aluminio está destruida, su industria petrolera, que era la joya de la corona, por supuesto, está totalmente destruida.
Venezuela sin una industria petrolera no es capaz de vivir, porque los habitantes que están dentro de Venezuela no tienen ni el poder, ni la facultad, ni el dinero, ni el empeño, ni el esfuerzo para poder sembrar y para poder desarrollar un país como Venezuela. Pienso que en el año 2021 la situación va a ser sumamente difícil, va a ser peor que la del año 2020, y queremos ser positivos, queremos pensar que todavía hay recursos morales, que todavía hay recursos espirituales y que todavía hay recursos en el venezolano para salir adelante en esta situación. No es el panorama que tenemos enfrente, porque hay nuevas cepas del virus, hay nuevos confinamientos y hay un gobierno que día a día se atornilla mucho más, permitido, ¿por qué? Por la oposición, cómplice de toda la situación que estamos viviendo. Ánimo, y espero que todos contribuyamos a tratar de salir de este problema, que yo lo veo insuperable por los momentos. Listo. Bien, señores, seguimos recogiendo testimonios sobre esto que hemos planteado aquí en la Cátedra Pío Tamayo de la UCB, balance del 2020. ¿Qué pasará? ¿Qué nos espera en el 2021? Una mejor Venezuela, con más salud, con mejor economía, con menos miseria, con menos muerte, con menos represión, con alguna sensibilidad social que pueda hacer pensar en un futuro mejor. ¿Seremos optimistas o la pesadumbre nos va a consumir? ¿Seguiremos adelante con tristeza y melancolía o con alegría y capacidad de lucha? En esta oportunidad, el opinar corresponde al profesor Luis Marín, docente e investigador de la Facultad de Economía en su Escuela de Ciencias Políticas. Además, un permanente investigador de la realidad social actual. Y en este momento va a hacernos una síntesis muy apretada de este difícil año, este duro año 2020, y asomarnos también el que vendrá en el año 21 y sucesivos. Dejo pues con ustedes al profesor Luis Marín. Bueno, muchas gracias a la Cátedra Pío Tamayo, como siempre, por darnos la oportunidad de expresarnos, de decir nuestras opiniones, lo cual sabemos que cada vez es menos frecuente, ya con la universidad cerrada y sin acceso a ningún medio de comunicación, pues las posibilidades que tenemos de poder dialogar, de poder debatir, son cada vez más restringidas. Y bueno, nos hacen un desafío importante, porque si yo tuviera que resumir en muy pocas palabras lo que ha sido este año 2020, me temo que repetiría lo que ya casi es un leitmotiv para todo el mundo. Estamos en una situación que pocas personas dudan en calificar de catastrófica desde el punto de vista incluso humanitario. Se nos ha hablado mucho de la catástrofe humanitaria que está viviendo Venezuela. Tenemos el drama de nuestros exiliados, le podríamos decir. En algunas partes les llaman emigrantes. Ya remontamos la cifra de los 5 millones. Hay venezolanos desperdigados por todo el mundo. Todas nuestras familias
absolutamente todas, porque de todas las personas que yo he podido consultar, todas están desperdigadas por todo el mundo. O sea, tienen los hijos en un lado, los sobrinos, los nietos, mis amigos que tienen nietos, absolutamente todos están en el exterior. Y bueno, es una bendición que algunos pudieran viajar, pero incluso eso se nos ha restringido, porque ahora no hay vuelos, no hay posibilidad de viajar al exterior, así que la mayoría de nuestros familiares se conocen a través de videollamadas. Es una forma realmente muy patética de convivir con la familia, porque estoy hablando del núcleo familiar, y en general de las amistades, que todos se han ido y nosotros aquí nos quedamos casi como remanentes de una Venezuela que fue y que para muchos ha dejado de ser, porque ya los ambientes de los venezolanos están muy lejos de aquí. Pienso que la mayoría de las personas que se han ido difícilmente van a volver a este país, y de hacerlo lo van a hacer con una perspectiva que es completamente diferente de lo que nosotros conocimos. De manera de que Venezuela, para todos los efectos, para efectos sociales y culturales, ha prácticamente desaparecido. Si la Venezuela que nosotros conocimos, la Venezuela que fue, ya desapareció, ya no existe más, y las probabilidades de que eso se pueda rehacer en el futuro son prácticamente nulas. No hay ninguna persona de las que yo conozco que pronostique para el año que viene una situación mejor. Nadie está como en los tiempos pasados pensando que el año que viene va a ser un año de prosperidad, que ese tipo de saludos que antes eran tan propios del venezolano, de despedir el año con nostalgia, pero con el optimismo del año que viene. No, ahorita casi todo el mundo está de acuerdo de que si este año fue malo, el que viene va a ser peor. Y eso es algo que nos está afectando, sobre todo culturalmente. Yo lo estoy viendo ya desde el punto de vista incluso psicológico y antropológico. Hay un daño antropológico que es irreversible. Es decir, la destrucción material de Venezuela en su economía, ya lo han dicho otros exponentes antes que yo, en términos de lo que fue la industria petrolera o de la industria del hierro, del aluminio, etc. Mucha gente piensa que eso se puede reconstruir, pero el tejido humano, lo que es el alma del venezolano, eso me temo que no, queridos amigos. Eso lo podemos dejar en el pasado, tendremos que pensar en otras cosas, en otras dimensiones, en otras maneras de ver la vida y de ver el mundo, porque es un daño irreversible. Ya eso no lo vamos a poder recuperar más. Y bueno, esperemos que podamos sobrevivir esta situación y que nos podamos reencontrar en el futuro, pero de todo corazón no creo que eso vaya a ocurrir el año que viene. Esta es una tragedia que estamos viviendo sus primeros capítulos y que presagia unos cuantos capítulos más que no sabemos hasta dónde pueden llegar la magnitud de esta catástrofe. Así que lamento decir esto terminando un año que mucha gente lo ve con alivio, por lo menos se acabó, pero el pronóstico que tenemos para el año que viene no es muy halagador. Esta tragedia está comenzando, creo que nos quedan unos cuantos años más duros que estos que hemos vivido, y esperemos sobrevivirlos con entereza, con gallardía y con ánimo de luchar para tratar de salir adelante. Así que un gran abrazo, que tengan todos un feliz año 2020, por lo menos se acabó el año, y esperemos que el año que viene sea de lucha y de reconstrucción. Vamos a trabajar en eso. Muchas gracias.